Buenos días, les saluda el Departamento de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las perspectivas que tenemos en torno a la inflación para el mes de enero. Puntualmente tenemos una expectativa que la inflación puede ubicarse con una variación mes a mes del 0.5%, levemente superior al comportamiento que observamos en enero del 2013, cuando la inflación se ubicó en un nivel del 0.3%. ¿Por qué estamos viendo una inflación por encima de la que observamos hace un año en el mes de enero? Básicamente porque veíamos hace un año los efectos que generó la reforma tributaria, la reducción del IVA sobre varios productos, que ha ayudado a generar un sesgo a la baja en muchos de los precios que componen la canasta familiar. Bien, veíamos que con la reforma tributaria la canasta básica familiar quedó con un IVA del 0% y algunos productos tales como el café, el maíz, el chocolate de mesa, el azúcar, entre otros, pues pasaron de tener un IVA del 10% al 5%, generando un comportamiento a la baja en la inflación. Por otra parte, también veíamos que hace un año el precio de la gasolina tuvo una reducción de 200 pesos, mientras que en este año tuvimos un incremento de 100 pesos en el precio de la gasolina. Por otra parte, debemos tener en cuenta que también tuvimos reducciones importantes en otro tipo de bienes en el IVA. Bien, veíamos que algunos bienes y algunos servicios que podríamos considerar de lujo, como la medicina prepagada, tuvieron una reducción en el IVA del 10% al 5%. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta reducción en el IVA no se reflejó tanto en el comportamiento de la inflación de hace un año, teniendo en cuenta que muchas de las tarifas llegaron a tener un ajuste hasta el 6% y en algunos planes específicos se veían incrementos que podían superar el 20%, digamos que prácticamente contrarrestando la reducción que se veía en el IVA. Por otra parte, para el caso de los vehículos, aunque sí veíamos que el IVA se redujo de manera importante, veíamos particularmente en algunos tipos de vehículos, como por citar algunos, el caso de los pick-up o de los camperos, que tenían un IVA del 20%, con la reforma tributaria quedaron con un IVA del 16%, pero se creó un impuesto al consumo del 8% que prácticamente generó una tarifa de tributación del 24%, superando el IVA que se tenía originalmente antes de la reforma tributaria. Por otra parte, los restaurantes, veíamos que se quitó el IVA del 16% con la reforma tributaria, pero se sustituyó por el impuesto al consumo del 8%. Sin embargo, veíamos que en muchos restaurantes los precios tuvieron un ajuste y este ajuste sumado al impuesto al consumo del 8%, digamos que contrarrestaba en buena parte esta reducción que veíamos o la eliminación del IVA del 16%. Igual debemos tener en cuenta que con la reforma tributaria los arrendamientos pasaron a tener un IVA del 10% al 16%, lo cual pudo haber afectado a los restaurantes hace un año, generando un incremento en las tarifas que prácticamente generaron o redujeron parte del efecto positivo que generaba una reducción del IVA tras la reforma tributaria. Entonces, en este orden, esperaríamos que la inflación de este mes se ubique por encima de hace un año en un nivel del 0.50, básicamente por tres factores. Primero, porque no vamos a tener el efecto de la reforma tributaria que generó un efecto a la baja en los precios en algunos productos. Segundo, porque no tenemos una reducción del precio de la gasolina como lo teníamos hace un año en 200 pesos, por el contrario, tuvimos un incremento en 100 pesos en el precio de la gasolina. Y tercero, bien venimos observando durante los últimos meses una recuperación importante en el consumo de los hogares colombianos. Entonces vemos una demanda agregada mucho más dinámica en comparación con hace un año, cuando veíamos que la economía colombiana se encontraba en una fase de desaceleración, y ahorita ya vemos que la economía colombiana está creciendo casi en niveles muy cercanos al nivel potencial. Entonces, en este orden, un mejor desempeño de la demanda interna debería estar impulsando una inflación mucho más alta. Sin embargo, consideramos que la inflación difícilmente se podría ubicar por encima de 0.50, teniendo en cuenta que muchos de los ajustes en precios y en tarifas que se hacen en el mes de enero, pues parten de la inflación con la que finalizamos el 2013, que fue del 1.94, inferior al 2.44 que tuvimos en el 2012 y que sirvió de base para ajustar algunos precios o tarifas en la inflación de enero del 2013. Les habló del Departamento de Investigaciones Económicas. Un buen día para todos.